Según Isaías, capítulo 58, habla del verdadero ayuno. Dice así la palabra de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a tu pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que si me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, que pidan justo juicio y quieran acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestros ayunos buscáis vuestro propio gusto y opinás a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda declaraste ayunás, y para herir con puño inicuamente no ayunáis, como hoy para vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hambre de su alma y que inclines tu cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaré esto yo ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y de dejar ir libre a los quebrantados y que los rompáis todo yugo? No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes embriagues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Entonces tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, y tu ira, tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él: henme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, y en las tinieblas naciera tu luz, y en la oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de trigo y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y serán llamados reparador de portillo, restaurador de calzado para habitar. Podemos notar que el verdadero ayuno, que habla según la carta de Isaías capítulo 58, dice, no es decir, yo no pedí, dice Jehová, yo no pedí que tuviera afligida tu alma, o sea, que la estuviera en ayuno, que no alimentara, que no diera de comer. No es lo que yo pedí. O sea, o presentar un ayuno, yo voy a presentar un ayuno para hacer tal daño a alguien o para hacer con el propósito de algo. O sea, que uno se pone en la mentalidad. Si no, dice que el verdadero ayuno, Dios manda, que es justamente desatar una bendición en un lugar donde están viviendo en una maldición o quizá en un mal momento. Si vemos un hambriento y nosotros está en el alcance de nuestra mano ayudarlo, entonces esa es la bendición que nosotros desatamos a través de nuestras acciones. Por eso dice, no es
no es para tu pan, con el hambriento y los pobres errantes, albergue en casa, cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Entonces cuando una persona está desnuda, ¿y qué sería desnudez? O sea, la palabra de Dios habla de la vestimenta del Espíritu. ¿Y cuáles son esas vestimentas? Dice que la vestimenta es cubrirnos de la armadura completa de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, todas esas cosas que podemos ver que si una persona no tiene la fe, no tiene el calzado de las buenas nuevas, ¿qué voy a hacer yo? Y yo tengo la palabra de Dios, yo tengo el apreto del evangelio de la paz. O sea, en mi boca a Dios me da para que yo le ponga esa sandalia, para que yo lo vista con el calzado, para que yo le dé el yelmo de la salvación, pueda impartir lo que Dios me dio a mí. Entonces el verdadero ayuno se trata en actuar conforme a la voluntad de Dios, porque dice, vosotros ayunáis para vosotros, pero el verdadero ayuno que Dios pide es esto, el obedecer, el amar a nuestro prójimo, el ser bondadoso con el que no tiene. Por eso dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá, hedme aquí, si quieres, de en medio de ti el yugo y de dedo amenazador y de hablar vanidad. Entonces decía de que nosotros vamos a quitar ese dedo amenazador, que cuando muchas veces, o sea, oramos, ya vas a ver, Dios te va a hacer ver, porque esto y aquello, y ese dedo que amenaza, como se dice cuando nos dirigimos hacia las personas. Entonces nosotros debemos quitar eso, y más bien, ¿qué debemos hacer? En vez de enojarnos con las personas, debemos dar alimento. Pero ¿qué clase de alimento? El alimento del bien, el alimento que proviene de la palabra de Dios. Y el mejor alimento, dice la palabra de Dios, dice que es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? Entonces, hacer lo que la palabra de Dios manda. Entonces, bendecir al que está en escasos recursos, al que está obrando mal, en malas actitudes. Entonces nosotros de esta forma lo vamos a bendecir. Al que está en la oscuridad, no puede ver la luz, no puede entender y sus caminos, está torcido, está haciendo malas cosas. Entonces nuestro deber es ayunar, aplicando la palabra de Dios para ver cómo lo vamos a ayudar a esta persona. Y dice así, los tuyos edificarán la ruina en angustia, los simientes en generación, y generación levantarán, y serán llamados reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Entonces dice, los tuyos van a edificar ruina. Hay personas que edifican ruina. Hay personas que vio cuando se dice una cosa y de una cosa chica la hacen grande. Bueno, estos son edificadores de ruina. Lo que una cosita chica la terminan haciendo un problema grande. Pero Dios dice, a ti te llamarán edificador. Entonces, restaurador, tú vas a restaurar esa situación. Tú estás calzado para habitar un lugar en donde puedas calzar con las buenas nuevas de Dios. Después me gustaría de que pudieran ustedes analizarlo, Isaías capítulo 58, cuál es el verdadero ayuno que verdaderamente Dios exige de nosotros.